Desde el primer día que llegó a mi vida, supe que algo no estaba bien. No era su sonrisa forzada ni su silencio constante. Era esa mirada, esa fría e inquietante mirada que me seguía a cada rincón de la casa. Una noche, mientras me preparaba para ir a dormir, sentí una presencia detrás de mí. Al voltear, la vi allí, de pie, inmóvil, con una sonrisa torcida, susurrando algo que no podía entender. Mi piel se erizó, y en ese momento supe que había cometido un terrible error al traerla a mi hogar. Al principio, traté de ignorar lo que veía. Era normal que la niña tardara en adaptarse, ¿no? Pero con cada día que pasaba, sus comportamientos se volvían más extraños. Las luces comenzaban a parpadear cada vez que ella entraba en una habitación. Los objetos se movían de lugar cuando estaba cerca. Y luego, estaba ese diario, lo encontré escondido bajo su cama, lleno de dibujos oscuros, de extraños símbolos que nunca había visto. Uno de los dibujos era especialmente perturbador, una figura humana rodeada de sombras, y lo más aterrador era que esa figura parecía ser yo. Yo solo quería ser una buena madre. Siempre había querido una familia, y cuando la adopción finalmente se concretó, pensé que mi vida estaría completa. Al principio, me encariñé con ella, quería protegerla, darle todo lo que necesitaba. Pero poco a poco, empecé a sentir que algo no encajaba. Era como si estuviera compartiendo mi hogar con un extraño, alguien que no quería ser parte de mi familia, sino destruirla desde dentro. Cada vez que intentaba acercarme a ella, se alejaba, y su mirada se volvía cada vez más perturbadora. Comencé a cuestionarme si estaba perdiendo la cabeza. Una noche, mientras dormía, escuché susurros provenientes de su habitación. Al acercarme, vi sombras moverse bajo la puerta. Cuando abrí, la habitación estaba vacía, y ella, profundamente dormida en su cama. Pero sabía que había algo allí. ¿Era mi imaginación? ¿O estaba jugando conmigo? Cada vez que intentaba hablar con alguien sobre lo que pasaba, no había pruebas. Las cosas desaparecían, las luces dejaban de parpadear, y ella, con su apariencia inocente, me hacía sentir como si yo fuera la que estaba perdiendo el control. Una tarde, mientras revisaba algunos documentos en su cuarto, encontré una foto antigua que no había visto antes. Era una foto de una niña, igual a ella, pero en una época mucho más antigua. El nombre escrito en el reverso no coincidía con el suyo. El miedo me envolvió. ¿Quién era realmente esta niña? ¿Qué había pasado con la verdadera dueña de esa identidad? Esa noche, no pude dormir, mi mente daba vueltas tratando de entender cómo había llegado hasta aquí, cómo había permitido que esta oscura presencia entrara en mi vida. Las cosas comenzaron a volverse más violentas. Empecé a encontrar mis cosas rotas, mi teléfono destrozado, mis fotos de familia quemadas. Intenté confrontarla, pero ella solo me miraba con una sonrisa perturbadora. No eres mi madre, me dijo en un tono gélido. Algo en su voz me heló los huesos, como si estuviera escuchando a alguien más, algo más. Las noches se volvieron un tormento. Escuchaba pasos fuera de mi habitación, golpes en las paredes, y siempre, al abrir la puerta, ella estaba allí, sonriendo en la oscuridad. Pensé que había tocado fondo cuando una noche encontré una nota en mi cama. Pronto serás reemplazada, decía en una letra que no era la suya, o quizás sí lo era. Desesperada, llamé a la agencia de adopción, pero lo que me dijeron me dejó helada. Esa niña nunca debió haber sido adoptada. Su expediente fue cerrado hace años por razones que no podemos discutir, que había traído a mi hogar. ¿Y por qué parecía conocer cada uno de mis miedos más profundos? Cada día que pasa siento que algo peor está por venir, algo que no puedo detener. Desde esa última revelación, mi vida se había convertido en una mezcla constante de paranoia y miedo. Intenté mantener la calma, pensar que tal vez todo esto era solo una terrible coincidencia, pero cada día que pasaba, las cosas se salían más de control. Decidí tomar un respiro, intentar hablar con alguien sobre lo que estaba pasando.
No quería sonar como una loca, pero necesitaba consejo. Llamé a mi mejor amiga, Andrea. Nos reunimos en un café cercano, y mientras hablábamos, me esforcé por no sonar paranoica. Andrea, creo que algo está mal con mi hija adoptiva. Ella frunció el ceño, preocupada. ¿A qué te refieres? Intenté explicarle lo más calmadamente posible, desde las pequeñas cosas que había notado hasta los sucesos más escalofriantes, como la nota en mi cama y la foto que no debería existir. A medida que hablaba, vi cómo la incredulidad aparecía en su rostro, pero no me interrumpió. Cuando terminé, Andrea suspiró profundamente. Escucha, puede que estés pasando por mucho estrés. La adopción no es fácil, y tal vez estés viendo cosas que no están ahí. Pero incluso mientras me decía eso, noté un cambio en su mirada. Algo de lo que le había dicho le había afectado. ¿Qué pasa, Andrea? ¿No me crees? Pregunté, sintiendo que la desesperación comenzaba a invadirme. Ella dudó un momento, como si no supiera cómo continuar. No es que no te crea, es solo que, hace años, antes de que tú y yo nos conociéramos, oí una historia sobre una niña en un orfanato. Decían que la niña tenía algo extraño, pero no sabían exactamente qué. Pensé que era solo una leyenda urbana. Nadie la adoptaba porque, cada vez que alguien lo intentaba, algo malo pasaba. Lo que me estás contando me recuerda a esa historia, pero seguro que son coincidencias. Mi mente no podía procesar lo que acababa de escuchar. ¿Coincidencias? Todo esto parecía mucho más oscuro que una simple casualidad. ¿Y qué pasó con esa niña? Pregunté, con el corazón latiendo rápido. Andrea me miró en silencio por unos segundos antes de hablar de nuevo. Nadie lo sabe con certeza, pero un día, la niña simplemente desapareció del orfanato. No quedó rastro de ella. Se rumoraba que algo más la había sacado de allí. Volví a casa esa noche más perturbada que nunca. Las palabras de Andrea resonaban en mi cabeza. ¿Podría ser que la niña que había adoptado era esa misma niña de la historia? Me decía a mí misma que eso era imposible, pero al mismo tiempo, todo encajaba demasiado bien. Decidí enfrentarla. Esa noche, después de la cena, me senté en el borde de su cama. La observé, sus ojos fijos en el techo, como si no estuviera presente en ese momento. Necesito que me digas la verdad, le dije, con voz suave pero firme. No se movió. ¿Quién eres realmente?, pregunté, mi corazón acelerado. Finalmente, giró la cabeza lentamente para mirarme. Su expresión era fría, vacía. ¿Quién soy?, respondió con una voz tan tranquila que me heló los huesos. Soy lo que tú quisiste. Soy la hija que nunca tuviste, la familia que deseabas. Pero también soy algo más, algo que no puedes comprender. Mi respiración se detuvo por un momento. No sabía qué decir. No eres mi madre, continuó, y nunca lo serás. Las palabras se clavaron en mí como cuchillos. Me levanté bruscamente, aturdida, sintiendo que el suelo se deslizaba bajo mis pies. ¿Qué quieres de mí?, le pregunté, pero ella simplemente sonrió, una sonrisa torcida, llena de maldad. No quiero nada de ti, dijo en un susurro, solo estoy esperando. Esa respuesta me dejó más confundida y aterrada que antes. ¿Esperando qué? La niña no respondió. Cerró los ojos como si todo hubiera terminado, como si no hubiera nada más que decir. Esa noche, no dormí. Cada pequeño sonido en la casa me hacía saltar. ¿Qué estaba esperando? ¿Qué significaban esas palabras? Los días siguientes fueron aún más extraños. Comencé a notar cosas en la casa que no había visto antes. Pequeñas marcas en las paredes, como símbolos grabados en la pintura, que parecían haberse formado de la noche a la mañana. Ruidos extraños en la oscuridad. Las luces se apagaban y encendían sin razón. Intenté ignorarlo, intenté convencerme de que solo estaba siendo paranoica, pero en el fondo sabía que algo mucho más oscuro estaba ocurriendo.
Intenté seguir con mi vida, pero la presencia de esa niña, su mirada, su actitud, todo me consumía. No sabía en quién confiar. Cada vez que intentaba hablar con alguien, me sentía ridícula. ¿Cómo explicar que mi hija adoptiva parecía no ser humana? O, al menos, no del todo. Una tarde, mientras limpiaba la casa, encontré una caja que no recordaba haber visto antes. Estaba escondida en el fondo de un armario, cubierta de polvo. Dentro de la caja había fotos antiguas, muy similares a la que había encontrado anteriormente. Y entre esas fotos reconocí a algunas personas. Eran las mismas familias que habían intentado adoptarla antes. Mi corazón se aceleró. Todas las fotos tenían algo en común, en todas ellas, la niña estaba de pie al fondo, siempre en la sombra, siempre mirando fijamente. Y en cada familia, algo terrible había ocurrido. El pánico me invadió. ¿Estaba condenada? ¿Era solo cuestión de tiempo antes de que me sucediera algo similar? Sentía que mi casa ya no me pertenecía, que ella estaba tomando control de todo, de mí, de mi vida. Decidí que ya no podía más. Pero, justo cuando estaba a punto de marcharme, escuché su voz, suave y perturbadora, proveniente del pasillo. Es demasiado tarde. Las palabras "es demasiado tarde" resonaron en mi cabeza una y otra vez mientras permanecía paralizada en el pasillo. El tono de su voz, tan suave y sin emoción, me helaba hasta los huesos. Me quedé inmóvil, incapaz de moverme o siquiera procesar lo que significaban esas palabras. Finalmente, logré reunir la fuerza suficiente para girarme lentamente y enfrentarla. Allí estaba, al final del pasillo, su figura pequeña y aparentemente inofensiva iluminada débilmente por la luz de la luna que se filtraba por la ventana. Pero había algo en sus ojos, algo más allá de lo humano, algo que me hacía sentir que no estaba tratando con una niña normal. Había visto muchas cosas extrañas desde que la adopté, pero esta vez se sentía más real, más palpable, como si todo estuviera a punto de culminar en algo que yo no podía comprender. ¿Qué quieres decir con "es demasiado tarde"?, le pregunté, tratando de sonar firme, aunque mi voz temblaba de miedo. Ella no respondió de inmediato. En cambio, dio un paso hacia mí, su mirada fija en la mía. Cada fibra de mi ser me gritaba que saliera corriendo, pero no pude moverme. Era como si una fuerza invisible me mantuviera en su lugar. Finalmente, habló. Lo que está hecho, está hecho. Nada puede detenerlo ahora. ¿Detener qué?, exigí, aunque no estaba segura de si realmente quería saber la respuesta. La niña inclinó ligeramente la cabeza, como si estuviera evaluando mis palabras, o quizás decidiendo cuánto revelarme. Ya no importa lo que hagas. Todo lo que tenía que suceder, ya está en marcha. Retrocedí, sin saber qué hacer. Sentía como si el aire se volviera más denso, como si el mismo espacio a mi alrededor se distorsionara. Sabía que tenía que salir de la casa, pero algo en mi interior me decía que huir no resolvería nada. Algo oscuro y poderoso ya había sido desatado, y no estaba segura de que hubiera algún lugar donde pudiera escapar. Intenté volver a mi habitación para pensar, para planear mi próximo movimiento, pero cada paso que daba me parecía más pesado que el anterior. Era como si algo en la casa quisiera evitar que me alejara de ella. Y entonces, escuché otro ruido. Un suave susurro, casi imperceptible, pero lo suficientemente claro como para detenerme en seco. Miré a mi alrededor, esperando ver de dónde provenía, pero no había nadie más en la casa. ¿O sí? Mi mente jugaba trucos conmigo. Tal vez el estrés y el miedo finalmente me estaban llevando al límite. Pero el susurro volvió, esta vez más claro. Era una voz, pero no la de la niña. Era diferente, más profunda, como si viniera de las mismas paredes de la casa. Ya estás atrapada. El miedo se apoderó de mí, y sin pensarlo dos veces, corrí hacia la puerta principal, decidida a salir de esa casa. Pero al llegar, la encontré cerrada con llave. Traté de girar el pomo desesperadamente,
pero no se movía. Busqué las llaves en mi bolsillo, en el cajón cercano, pero no estaban por ningún lado. Era como si hubieran desaparecido. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, y el pánico comenzaba a consumirme. ¿Qué quieres de mí?, grité, mirando hacia la oscuridad de la casa, esperando que alguien, o algo, respondiera. Pero solo el silencio me devolvió la mirada. Decidí correr hacia la ventana, pensando que tal vez podría romperla y escapar. Pero cuando llegué, me di cuenta de que no había ninguna ventana. Era como si la casa misma hubiera cambiado, como si estuviera atrapada en una versión distorsionada de mi propio hogar. Las paredes parecían más estrechas, las sombras más profundas. Y entonces, apareció de nuevo. La niña estaba de pie en el umbral de la puerta del salón, observándome con esa misma expresión vacía. «No puedes escapar», dijo suavemente, como si fuera una simple verdad que yo debía aceptar. Desesperada, intenté confrontarla una vez más. «¿Qué eres? ¿Por qué estás haciendo esto?». Mis palabras eran casi un grito, pero ella no se inmutó. «Soy lo que siempre fui», respondió, sin emoción alguna. «Solo que tú no lo quisiste ver. Creíste que podías tener una familia, pero algunas cosas no se pueden cambiar». Sus palabras me golpearon como una bofetada. La idea de que todo esto pudiera estar relacionado con mis propios deseos, con mi incapacidad de ver la verdad, me dejó aturdida. ¿Había algo que había pasado por alto desde el principio? Pensé en todos esos pequeños detalles que ignoré, las advertencias que dejé pasar. ¿Había sido yo quien la trajo a mi vida? La tensión en el aire se volvió insoportable. La casa misma parecía respirar a mi alrededor y cada sombra parecía cobrar vida, moviéndose en los bordes de mi visión. El susurro volvió, pero esta vez no era solo una voz. Eran muchas, como un coro de entidades invisibles que se burlaban de mi situación. Retrocedí lentamente hacia el salón, tratando de mantener la calma, pero mis pensamientos se dispersaban. El miedo era abrumador y no podía pensar con claridad. Sabía que tenía que salir de allí, pero cada intento de escapar parecía inútil. Me dejé caer en una de las sillas del salón, incapaz de continuar. Estaba atrapada. Mi mente vagaba por todas las posibles explicaciones. ¿Era una maldición? ¿Un castigo por algo que había hecho en el pasado? O tal vez, simplemente, nunca debía haber adoptado a esa niña. Las luces parpadearon y el aire en la casa se enfrió. Sentí una presencia detrás de mí, pero no me atreví a voltear. No necesitaba hacerlo para saber que ella estaba allí. Podía sentir su mirada fija en mí, penetrante y fría. «Lo que sea que creas que puedes hacer, no cambiará nada», dijo la voz de la niña detrás de mí. «Todo esto ya está decidido. Lo que viene es inevitable». Finalmente, me armé de valor y me giré lentamente para enfrentarla. Pero lo que vi no era la niña. O, al menos, no era la misma niña que había adoptado. Su rostro, su cuerpo, todo estaba distorsionado, como una versión retorcida y oscura de lo que una vez fue. «¿Qué eres?». Logré preguntar una vez más, aunque sabía que la respuesta ya no importaba. Ya no se trataba de una niña adoptiva, sino de algo mucho más antiguo, más oscuro. «No importa lo que sea. Lo que importa es que tú, eres parte de esto ahora». El silencio en la casa era sofocante. Cada rincón parecía observarme, como si las paredes mismas estuvieran esperando que diera el siguiente paso. Después de lo que había visto, no tenía sentido fingir que esto era una simple pesadilla. Ya no había marcha atrás, ya no podía ignorar la oscuridad que se cernía sobre mí y la niña adoptiva que, ahora más que nunca, sentía que nunca fue humana. La sensación de estar atrapada me consumía, y la casa parecía volverse más pequeña, más opresiva con cada minuto que pasaba. Decidí que debía salir, aunque algo me decía que escapar no sería suficiente para dejar atrás lo que estaba sucediendo. Sin embargo, el instinto de sobrevivencia me impulsaba a moverme.
Caminé por el pasillo lentamente, con el corazón latiendo en mis oídos, asegurándome de no hacer ruido, como si cualquier sonido pudiera desencadenar algo aún peor. Mientras avanzaba hacia la cocina, buscando alguna salida que no hubiese desaparecido o transformado como la ventana, mi mente no dejaba de revolotear entre recuerdos. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? La adopción no había sido una decisión precipitada, la había pensado durante años. Y cuando ella llegó, tan pequeña y aparentemente indefensa, sentí que estaba haciendo lo correcto. Quería una familia, alguien a quien cuidar. Pero ahora, todo lo que había creído se desmoronaba como un castillo de naipes. Todo estaba mal desde el principio, pero me había negado a verlo. De repente, algo llamó mi atención, el sonido de una risa suave, casi imperceptible. Me quedé congelada, escuchando. Era su risa. Provenía de algún lugar cercano, tal vez del salón. No quise acercarme, pero algo dentro de mí, quizás la curiosidad o la desesperación por entender, me empujó a avanzar hacia el origen del sonido. La encontré sentada en el sofá, con las piernas cruzadas, como si nada hubiera pasado. Sus ojos brillaban bajo la luz tenue de una lámpara que apenas iluminaba la estancia. Pero algo en su sonrisa me hizo sentir que no era ella quien estaba sentada allí. O al menos, no era la niña que pensé que conocía. ¿Por qué te escondes?, preguntó con voz dulce, ladeando la cabeza de una manera que parecía casi burlona. Me quedé en silencio, observándola desde la distancia. Cada instinto me decía que no debía acercarme, que debía mantenerme lo más lejos posible. Pero su voz era hipnotizante, como si tirara de mí, obligándome a responder. ¿Qué eres?, fue lo único que logré decir, aunque las palabras apenas salieron de mi boca. Ella rió de nuevo, pero esta vez el sonido era más profundo, más oscuro. No es lo que soy lo que debería preocuparte, respondió. Es lo que siempre fui, y lo que tú nunca quisiste ver. Mi mente giraba, tratando de encontrar algún sentido a sus palabras. Había algo que no estaba encajando, algo que se me escapaba. Entonces, un pensamiento fugaz cruzó mi mente. ¿Y si nunca fue una niña? ¿Y si desde el principio había algo más, algo que se había disfrazado para entrar en mi vida? ¿Por qué estás haciendo esto?, pregunté, más para ganar tiempo que esperando una respuesta. Necesitaba encontrar una salida, un plan, algo que me diera una ventaja. Ella se levantó lentamente del sofá, y al hacerlo, la temperatura de la habitación pareció descender varios grados. ¿Hacer qué?, preguntó, avanzando hacia mí con pasos suaves pero decididos. Solo te estoy mostrando la verdad. Retrocedí, sintiendo cómo la pared detrás de mí se acercaba demasiado rápido. Ya no había salida. Pero entonces, algo cambió. La luz de la lámpara parpadeó y, por un instante, el rostro de la niña cambió. No era la niña que había adoptado. Su cara se distorsionó, como si la piel estuviera a punto de rasgarse, revelando algo horrible debajo. Pero fue solo un segundo. En cuanto la luz volvió a estabilizarse, la niña estaba allí, mirándome con esa expresión inocente y perturbadora. Te estás volviendo loca, susurró, acercándose más. Tal vez todo esto está en tu cabeza. Tal vez siempre lo estuvo. Mi respiración era cada vez más errática. La duda comenzó a invadir mi mente. ¿Podría ser cierto? ¿Podría estar imaginando todo esto? Quizás la presión de la adopción, el estrés de ser madre de una niña que nunca llegó a adaptarse completamente, podría haberme llevado al borde de la locura. Intenté apartar esos pensamientos. No podía permitirme dudar ahora. No después de todo lo que había visto, de todo lo que había sentido. Pero, en el fondo, una parte de mí comenzaba a quebrarse. ¿Por qué no te sientas?, preguntó ella, señalando una silla cercana. Hablemos. A veces, solo necesitas entender lo que realmente está pasando. Mis piernas temblaban, y aunque cada fibra de mi ser me gritaba que no debía quedarme, me dejé caer en la silla. Estaba agotada, física y mentalmente,
Necesitaba respuestas, aunque no estuviera segura de poder manejarlas. La niña me observó con una sonrisa torcida, y durante un segundo, pensé que la habitación misma había comenzado a respirar a mi alrededor, como si las paredes estuvieran vivas. Pero me forcé a concentrarme en ella. Todo lo que querías era una familia, ¿verdad?, dijo ella, dando vueltas alrededor de la silla en la que estaba sentada. Querías a alguien a quien amar, alguien que llenara ese vacío. Y me encontraste. Sus palabras me golpearon con fuerza. Era verdad. Desde que la había adoptado, había estado intentando llenar un vacío. Mi vida había sido solitaria, y pensé que ella sería la respuesta a mis plegarias. Pero nunca me imaginé que lo que traería sería el caos. Pero algunas cosas no son lo que parecen, continuó ella, susurrando en mi oído. Algunas cosas nunca pueden ser lo que tú deseas. ¿Qué es lo que realmente quieres de mí?, exigí, levantando la voz por primera vez desde que todo esto comenzó. Ella se detuvo, inclinando la cabeza hacia un lado como si estuviera considerando la pregunta. No es lo que yo quiero, dijo finalmente, su voz ahora más oscura, más seria. Es lo que tú has traído a tu vida. Lo que siempre estuvo destinado a ser. La desesperación me invadió de nuevo. Sabía que no podía seguir jugando a este juego de manipulaciones y sombras. Necesitaba salir de la casa, pero sabía que no sería tan fácil. Algo, no solo ella, sino algo mucho más grande, me estaba manteniendo aquí. Me levanté bruscamente de la silla, decidida a terminar con esto. No voy a quedarme aquí ni un minuto más, dije, aunque sabía que mis palabras sonaban vacías incluso para mí. Pero justo cuando estaba a punto de dirigirme hacia la puerta, ella me agarró del brazo con una fuerza que no esperaba. Sus ojos, por primera vez, no eran los de una niña. Eran negros, profundos, como si estuviera mirando al abismo. No puedes escapar, susurró con una sonrisa siniestra. Desde que encontré la carta en el ático, todo encajó. Las miradas, las sonrisas, el comportamiento extraño, todo apuntaba a un horror que nunca quise aceptar. La advertencia de no dejarla sola con el espejo resonaba en mi mente, pero ya era demasiado tarde. Corrí a su habitación. La puerta estaba entreabierta, y al asomarme, la vi de pie frente al espejo. Su figura parecía distorsionada. La niña que había adoptado ya no estaba ahí, en su lugar, algo oscuro, una presencia retorcida, ocupaba su lugar, reflejada en el vidrio. Intenté hablar, pero las palabras se me ahogaron en la garganta. Mis manos temblaban, mi corazón palpitaba con fuerza. Ella se giró lentamente, su sonrisa torcida más amplia que nunca. Gracias, por liberarme, susurró con una voz que no era suya. La lámpara del techo comenzó a parpadear, y el aire se volvió frío, helado. Di un paso hacia atrás, pero antes de que pudiera reaccionar, la oscuridad me envolvió. La última imagen que vi fue la de su sonrisa deformada, y entonces, todo se apagó. No hubo más ruido. Solo un silencio eterno.